Hoy tenemos de invitado a Juan Manuel Lopera. Ya les voy a contar un poco acerca de Juan Manuel y también para que nos cuente su historia, que es una historia muy bonita, maravillosa, de cómo está logrando un impacto en muchos, digamos, en el sector de la educación, con muchas personas obviamente también para que podamos hacerle algunas preguntas en ese ámbito de educación, tecnología e impacto social. Entonces, bueno, bienvenido Juan Manuel y bienvenidos todos. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Súper. Bueno, entonces les cuento de Juan Manuel. Juan Manuel Opera es un empresario en el sector de educación y tecnología con una gran vocación social y deseo de generar impacto en Colombia y en el mundo. Es el menor de 3 hermanos de una familia tradicional del municipio de Bello, Antioquia, Colombia. Y Juan Manuel, mientras estudiaba en el colegio, se convirtió en un amante de la tecnología. Descubrió con la ayuda de uno de sus profesores una forma de aprender diferente y en todo ese trayecto en el colegio se apasionó, digamos, de esa manera de aprender diferente. Y lo que descubrió es que precisamente esas ganas de aprender son una gran fortaleza para cualquier ser humano y como resultado de ese pensamiento surgieron algunas innovaciones tecnológicas para su colegio en ese momento y también para otras empresas a una edad muy temprana. Entre ellas, inventó Catú, un sistema de llamadas telefónicas automáticas que hoy usan los principales bancos del país. Su segunda invención fue el sistema que califica, lee y genera informes de los exámenes tipo ICFES y Saber. Y finalmente, eCampus, un campus virtual donde cualquier persona puede simular ser un empresario. En el 2009, precisamente con un ideal de transformar los ambientes educativos, creó Aulas Amigas de la mano con otro socio, que es una empresa que diseña herramientas digitales para facilitar el ejercicio académico de los profesores. Y hoy en día, cientos de miles de maestros usan esa tecnología y Aulas Amigas tiene sedes en diferentes países del mundo. Juan Manuel sigue siendo parte de Aulas Amigas, pero ahora su foco está en su producto estrella, que es Tommy, del cual nos va a hablar un poco más adelante, que es un pequeño dispositivo que rompe la barrera de acceso a Internet en escuelas sin conexión y permite a los profesores convertir cualquier muro o superficie en un tablero interactivo. Juan Manuel ha compartido su historia maravillosa en innumerables medios de comunicación nacionales e internacionales. El otro día estaba viendo algo en CNN y también fue galardonado como el innovador colombiano del año en ese momento de menos de 35 años por parte de la publicación de MIT Technology Review. Entonces, bueno, nuevamente súper bienvenido Juan Manuel a esta charla. Camilo, muchas gracias a vos por ese resumen de mi vida, de mis últimos 15 años. Súper, súper. Y bueno, entonces empecemos. Precisamente, empiézanos a contar un poco precisamente cómo es esa historia tuya. Este programa se llama De la A a la B. Buscamos que personas nos cuenten un poco de su historia y también de esa evolución de sus empresas de la A a la B generando impacto. Entonces, ¿cómo ha sido tu historia, ese recorrido para llegar al punto donde estás hoy en día, desde aquella historia increíble del colegio, un computador, un maestro y luego Aulas Amigas y Tommy Digital? Camilo, pues mira que yo alguna vez, no hace muchos años, llegué a una conclusión de pues, que definitivamente la vida es un asunto de perspectivas, ¿no? Entonces, digamos que la vida me mostró diferentes perspectivas desde los inicios de mi existencia, ¿no? Entonces, como decías, yo crecí en un barrio del municipio de Bello, aquí en Antioquia, cercano a Medellín, ¿no? Y era un barrio de drogas, era un barrio violento, entonces de repente la vida te muestra una perspectiva muy distinta a la que mucha gente ve y es como la vida vista desde las oportunidades de mal impacto, ¿no? De cero impacto social positivo, donde al contrario, las primeras oportunidades que te aparecen en la vida es ser mensajero de las drogas entre un barrio y otro,
o de repente ves que tu modelo a seguir es un niño de 13, 14 años que es el matón del barrio y es el que cobra las extorsiones y de repente es el mismo amiguito con el que juegas fútbol en la cancha del barrio, cosas por el estilo. Entonces, era una perspectiva muy diferente que sin duda creo y me lo repetía mi mamá muchas veces, era el reto más grande o es el reto más grande de las mamás. Y es como esa perspectiva que te aparece por todos lados no se convierte de repente en tu realidad. Y algunas conferencias que doy por ahí que pueden encontrar en internet, sobre todo un TED Talk que hice hace un par de años, resalto mucho que a medida que la violencia te va dando como muestras de su despiadada realidad, entonces como a mis 8 años o a mis 6 años matan a mi abuelo, a mis 8 años matan a mi tía, y veo que mi primo se dedica a vengar la muerte de ellos, y pues se mete una banda delincuencial y finalmente lo matan también. Entonces, como que todo ese modelo se convierte en casi que una inspiración, tristemente, de, ok, yo sí lo voy a lograr, ¿cierto? Y ya no me da tristeza de que luego eso mataron a mi padrino y luego a un amigo, etcétera, porque de repente ya tus planes es salir a vengarlos. Entonces no te da tristeza, sino que te da coraje y te da como ganas de salir a conseguir una meta. Esa era mi realidad hasta que a mis 12 años un maestro la cambia por completo. Entonces digamos que es como mi primer antes de y después de, fue cuando a mis 12 años un profe que mencionabas ahorita en la introducción, me hace sentir que no soy una causa perdida o que no sos una causa perdida por crecer en un barrio violento o en un barrio en el que muy pocas personas van a la universidad, y que de repente era posible creer que podías conseguir algo más que simplemente seguir el mismo círculo vicioso pues, de tu ecosistema. Ok, y ahorita, precisamente ahorita saludábamos a Alberto Espinosa, que entrevistamos hace un par de semanas, y Alberto nos contaba precisamente, Alberto es un empresario apasionado por la educación y digamos que ha estado buena parte de su vida y en este momento enfocado en eso. Nos contaba de la importancia de los profesores y de los rectores en la sociedad. ¿Quién fue ese profesor y cómo te inspiró? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó ahí? Mira que una de las anotaciones que yo siempre hago, luego cuando ya me empecé a dedicar a los maestros 100%, porque sabes que mi innovación es 100% pensando en los maestros, en ese instante miro hacia atrás y me doy cuenta que era un ser humano común y corriente con poca formación en pedagogía, que no había ido a la universidad, o sea, que no sabía mucho de manejar herramientas tecnológicas, ni mucho menos, pero tenía la vocación de maestro, ¿cierto? Que eso es un poco como el gran reto que existe, y es recordarle a los maestros que la misión está más en el ser que en el saber, ¿no? Y ese era el papel un poco de este profesor. Yo realmente creo que mi profe, su principal motivación era que no tuviéramos algo que hacer en las tardes más que ir a pararnos en la esquina del barrio. Así que su principal motivación era darnos excusas para quedarnos en el colegio. Y eso fue evolucionando, que creo que ese es otro gran reto que tiene el maestro, y es saber hacer lectura de las realidades de sus estudiantes y dejar mutar sus estrategias pedagógicas y didácticas libremente, sin incluso mayor planeación y sin mayor detalle del currículo ni nada por el estilo. Este profe simplemente nos preguntaba qué nos gustaba y al otro día nos tenía un reto asociado con eso que nos llamaba la atención, y si al otro día amanecía gustándonos algo distinto, entonces nos motivaba a encontrar otro reto distinto, y esa era la dinámica after school, ¿no? O sea, nada de eso era curricular. Ese fue como la gran diferencia que hizo este profe, y que finalmente cuando terminó el colegio, luego de lo que contabas, estando en el colegio, como había aprendido a programar, pues empecé a ver que eso servía para hacer algo, ¿no? Y le hice el software de elección de personero al colegio, pues como para que eligieran al personero electrónicamente, o luego hice unos anuarios para el colegio, y en fin, encontré que era posible generar dinero con el conocimiento, y eso fue pues una consecuencia de explorar proyectos aplicables digamos, como a mi comunidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que ni el mismo profesor se lo esperaba, simplemente fue como esa naturalidad con la que nos daba su tiempo, generaba empatía, entendía como nuestras pasiones, y nos motivaba o nos retaba con preguntas y con proyectos.
Esa era más, básicamente como, como su magia. Ahí hago como un paréntesis y te cuento, una de las organizaciones que he creado es una non-for-profit que se llama Maestros que Inspiran, con la que lanzamos un concurso con Canal Caracol hace unos años y todavía está vigente. Y es básicamente eso, promover a los maestros para que no solamente creen experiencias, sino que socialicen sus experiencias, que tengan interdisciplinaridad, o sea, que sean proyectos interdisciplinares, que tengan proyección a la comunidad y que tengan un buen nivel de escalabilidad o de posibilidad de replicación, que otros maestros lo puedan replicar en sus regiones. Wow. Okay. Una pregunta, ¿tú alguna vez has sido profesor? No, quisiera. Bueno, ¿sabes qué? Fui profesor. Uno de mis primeros negocios fue que le ofrecía a mi colegio dictar clases de programación. Entonces, como a los 13 años, armé un grupo. De ahí salió el que yo soy mi socio y cofundador de Tommy. Y bueno, de Aulas Amigas y de todos los negocios que he hecho, pues, salieron de esa experiencia de ser profesor. Pero bueno, ya habrá oportunidad y ojalá de compartir la experiencia de vida en algún momento siendo maestro. Sería un honor gigante, seguro. Chévere. ¿Y cómo aprendiste a programar? Y acá digamos que eso es una parte importante, también digamos que la manera como nos relacionamos con la tecnología, algunas personas obviamente son más, digamos, se les facilita, a otras no tanto. ¿Cómo fue tu, digamos, primer momento para abordar la tecnología y cómo empezaste a programar? ¿Cómo aprendiste a programar? Pues mira que era como el 95, ¿no? Era hace ya un rato. Era 1995, en el colegio nos enseñaban computadores, pero era básicamente como mecanografía en DOS, ¿no? Ahí hubo muchas cosas. Mi hermano recién estaba entrando a la universidad y me mostró que se podían hacer videojuegos con unos Java applets, que era como la tecnología de la época. Y con eso empecé a intentar hacer un juego y luego a intentar hacer una página web. Mira que todo siempre ha sido basado en proyectos, siempre ha sido basado en retos. Y cuando no lo traía mi hermano, entonces me lo ponía mi profe del colegio y finalmente una cosa llevaba a la otra. O sea, realmente o sea, no, creo que nunca me senté a decir paso 1 de la programación, ¿sí ves? Sino como, ¿cómo hago un juego de esos? ¿O cómo hago un software o cómo resuelvo un problema? Que creo que es un poco el sentido que debería todo maestro finalmente inculcar, y es cómo formamos personas solucionadoras de problemas con programación, sin programación o con lo que fuera, pero seguramente como seres humanos somos siempre capaces de encontrar los recursos, las herramientas o las personas para resolver problemas. El tema es ser capaz de identificar el problema, ¿no? Y creerse capaz de resolverlo. Ok, y ahí cómo pasas a ser ya, ahorita eres un empresario y ya nos vas a contar un poco más de Tommy, que es en lo que estás enfocado actualmente. ¿Cómo pasas a Aulas Amigas? ¿Y qué es Aulas Amigas? Si nos cuentas un poco de qué se trata. Va. Ahí hay un intermedio, como entre mis 15 años y 19 años, más o menos, que fue cuando nace realmente la idea de tecnología para educación. No comienzo pensando en impacto, comienzo pensando en subsistencia, porque termino el colegio, empiezo a ir a la universidad. Afortunadamente había terminado con buenos resultados, termino pagando como 7,000 pesos colombianos por mi semestre en la Universidad Nacional. Pero luego veo que mi hermano empieza a hacer maestría, entonces ya tenía mi mamá que pagar su maestría, mi hermana también entra a la universidad y las cosas no estaban bien en la casa. Alguna vez escucho a mis papás hablar que la solución sería vender como la casa que habían construido toda su vida, pues para dejarnos lo que todo papá quiere dejarle a sus hijos, y es educación, ¿cierto? Yo, mientras estaba en el colegio, había hecho unos anuarios digitales, cuando eso no existía Facebook, y eso fue un éxito. Me gané como 4 millones de pesos en 2 semanas, y 4 millones se ganaba mi papá en un año entero, y vivíamos Wow. 5 personas de eso, ¿no? Entonces, en ese instante yo digo, yo sé producir dinero con software, que es lo que sé hacer. Entonces, yo sé producir dinero, pues, ¿qué sentido tiene pues implicarle a mis papás un sacrificio como el vender su casa para educarme, ¿no? Entonces, en ese momento tomo la decisión de abandonar la universidad. Llevaba como un semestre y 3 días en la universidad. ¿En serio? ¿Qué estabas Y estudiando? ingeniería de control. Siempre me llamó mucho la atención el desarrollo de software combinado con electrónica, que finalmente es Ok.
lo que hago hoy, ¿no? Ok. ¿Y te saliste el Entonces, semestre? lo abandoné como recién comenzando el segundo semestre y constituyo mi primera compañía. Tenía como unos 17 años, así que me voy con un permiso firmado de mis papás y constituyo mi primera empresa y me dedico a hacer anuarios digitales, a cero impacto social, básicamente era lo que sabía hacer. Hacía software y hacía animación 3D y hacía como varias de esas cosas, así que me dedico a tocarle la puerta a todos los colegios. Me encuentro con unos que no me recibían, otros que sí. Aparte yo siempre digo que tenía como pinta de marihuanero de barrio porque era extremadamente flaco y con muy poca buena apariencia, digamos. Así que termino yendo a muchos colegios, me reciben y comienzo a hacer negocios. Y entonces yo hacía cálculos, obviamente estaba teniendo como 10 colegios iniciando como el segundo semestre del año. Y eso ya, yo hacía cuentas y eran como 40 millones de pesos. Si me había ganado 4 millones con mi colegio, pues podía ganarme 10 veces eso, ¿no? Y así fue como empecé a hacer empresa. Luego eso sale bien, pero al final termina saliendo mal, que creo que se nos haría muy largo si entro en el nivel de detalle. Entonces ahí empiezo a hacer otra compañía y finalmente a mis 19 años, esa compañía que estaba haciendo, que era como una especie cuando eso no era común, como de TeamViewer o de eh, o, o Zoom, pues algo así por el estilo para compartir la pantalla. Entonces te dejaba ver la pantalla remotamente y pues compartirla. Eso no era muy común entonces. Y finalmente alguien me compra la compañía cuando tenía 19 años. Y en ese instante, pues, eso fueron como 400 millones de pesos y eso era, pues, mira el cálculo que te acabo de hacer y es que en mi Wow, casa vivíamos con 4 millones de wow. pesos al año. Entonces, de repente, 400 millones de pesos era, pues, dinero para vivir toda la vida, ¿no? Así que en ese instante, junto con mi socio, nos sentamos y nos damos cuenta que nos había cambiado la vida para siempre y que eso había pasado por un maestro. O sea, que si trato como de reconstruir toda la cadena y regresábamos a los 12 años cuando este profesor nos motivó a aprender a programar o nos motivó sencillamente a no ir a seguir de nuevo entre las cuatro paredes invisibles de los barrios, a crecer en el mismo ciclo, sino que definitivamente nos había hecho sentir capaces de. Y ahí es cuando finalmente tomamos la decisión de aplicar todo ese conocimiento que teníamos, más el capital que habíamos conseguido vendiendo la compañía, en crear una compañía dedicada a los maestros. Y así es como nace finalmente Aulas Amigas hace, Wow. bueno, un sueño hace como 15 años, pero hace 11 años la constituimos en el 2005 y nace oficialmente una compañía dedicada 100% a los maestros. ¿Y qué hace Aulas Amigas? Para quienes no lo conocen, ¿qué hace Aulas Amigas? Mira que comenzamos pensando en metodologías. Entonces, el corazón inicial de Aulas Amigas fue muy metodológico. ¿Cómo hacer como para cambiarle el chip al maestro? Estaba llegando tecnología por montones a los países, pero era tecnología que no tenía como mayor uso, sencillamente porque el maestro no estaba preparado para incorporarlas. Entonces, así que combinamos metodología y nos inventamos un primer dispositivo que hacía táctil la pared, que era sustituto de unas pizarras digitales que llegaban carísimas. Ese fue como el inicio hace 11 años y comenzamos a vender pizarras digitales por todos lados y a acompañar eso con propuestas metodológicas de cómo incorporarlo y cómo quitarle el miedo a la tecnología al lado de los maestros. Ese fue como nuestro propósito inicial. Aquí vuelvo, insisto, y es que los 5 primeros años empezamos a cometer muchos errores antes de constituirnos oficialmente. Así que ese dinero que pensábamos que nos iba a durar toda la vida, se nos acabó. Entonces, pero ya sabíamos, digamos, como cómo hacer dinero, entonces, pero teníamos que seguir haciendo dinero. Entonces, ahí me meto un poco en el espacio B y es que desde siempre sabíamos que teníamos que ser rentables y que por ser una compañía con objetivo social no era una fundación, que tenía que ser for profit. Queríamos vivir de eso, queríamos generar suficientes ingresos pues, para costear nuestros empleados, para invertir en innovación, pero también queríamos hacer riqueza de eso, ¿cierto? Entonces,
desde un principio, pues realmente luego es que nos dimos cuenta cuando decían como, alguien en el camino nos decía como, pero entonces ustedes son de impacto social o son una empresa para generar plata. Y ahí como que nos preguntamos por primera vez, ¿cómo así? Es que eso no puede ser como lo mismo, o sea, ¿qué diferencia hay en eso, no? Entonces, creo que eso de hecho empezó a cambiar hace poco y como que todo el mundo se empezó a dar cuenta que el impacto social no podía ser solamente como asistencialismo a fundaciones, sino que tenían que ser modelos sostenibles y escalables, ojalá, ¿cierto? Entonces, fue ahí donde finalmente empezamos a hacer aulas amigas de nuevo, produciendo tecnología y formando a los maestros en el uso de tecnología, inicialmente en Colombia. Ok, y ahorita precisamente que mencionabas de ese, que se dieron cuenta que que podían coexistir ambas cosas, tener impacto y generar, digamos, rentabilidad. Tú ya llevas, digamos, una buena, digamos, unos buenos años siendo empresario, emprendiendo y haciendo crecer tus negocios. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre ser rentable, crecer y generar impacto? ¿Cómo es la toma de decisiones? Y acá digamos que es importante porque acá estamos entre, digamos, hay empresarios B, hay emprendedores que quieren ser B, hay personas afines con precisamente ese equilibrio. ¿Cómo mantienes ese equilibrio y qué nos recomendarías? Bueno, mira que ahí debo sumar otra cosa y es ser feliz en el proceso, además, porque en ocasiones cuando decides hacer una empresa de impacto, generalmente se asocia con sacrificio e infelicidad, ¿no? Y seguramente en estos 11 años han pasado varias épocas de tortura en el proceso de emprendimiento, pero, o sea, de alguna manera es inevitable. Pero mira, quiero citar a un muy buen amigo que justo hablaba con Alberto en estos días, cuando nos conectaste, de él, y es Luis Javier Castro. Luis Javier alguna vez hace ya un rato, hace por ahí unos 8 años, nos encontramos por casualidad y nos volvemos muy buenos amigos. Y en una de las primeras discusiones me dice como, ¿estás siendo feliz con lo que estás haciendo? Me pregunta él. Entonces yo le digo que sí, y entonces me dice, ¿y te das cuenta por qué estás siendo feliz? Y finalmente me explica y lo compro como un principio propio, y es que finalmente uno logra ser feliz cuando lo que está haciendo genera como dos cosas en buen equilibrio. Te genera significado, lo que estás haciendo tiene algún tipo de trascendentalidad y significado para tu vida. Eso significa, en mi caso, lo siento como estar dejándole algo a alguien, ¿no? Estar trascendiendo y generando el impacto a los demás. Pero segundo, encontrando placer mientras lo haces, ¿cierto? O sea, disfrutándolo realmente. Y muchas veces el placer puede estar representado en el placer que puedes comprar con el dinero que te genera lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, o el estilo de vida que puedes vivir mientras lo estás haciendo, ¿cierto? Habrá quien le genera placer el irse para el pueblo más alejado de África a asistir niños, así tenga que dormir en el piso, así tenga que pasar hambres, lo que sea, y le saca placer a eso, además del meaning que evidentemente tiene, ¿cierto? Pero habrá quien no, ¿cierto? Habrá quien no disfruta el hecho de estar alejado de su familia y en condiciones no muy favorables. Entonces, encontrar como esa combinación personal de meaning y placer es como vital siempre que uno escoge un emprendimiento, y que tenemos ventaja los que estemos haciendo emprendimiento B, el que estemos haciendo emprendimiento con impacto, porque seguramente el meaning lo tenemos resuelto. El reto está luego en asegurar siempre el placer mientras lo hacemos, ¿no? Entonces, Okay. cuando me lo decís, realmente yo siempre he puesto por encima del impacto, pero no quisiera que sonara muy mal, pero siempre, y cuando doy conferencias digo, el impacto y todo el discurso del meaning es vital para juntar al equipo, para que el equipo de trabajo tenga un foco claro, para que se levanten con ánimo todos los días y sepan que están trabajando por la educación. Siempre cuento esta historia porque casualmente pasó también con Luis. Cuando Luis Javier llegó a mi oficina, le pregunta a la señora que nos ayudaba con la limpieza que cuál era su rol dentro de la compañía. Y entonces ella dice que ella estaba trabajando por la educación de América Latina. Wow. Y entonces le pregunta que cómo así. Ella dice, sí, es que si todos los que están aquí están felices y están contentos, pues la educación en América Latina va a ser mejor. Entonces mi papel para la educación de América Latina es hacerlos a todos felices.
Wow. Entonces, de nuevo, eso es parte del papel del meaning, ¿no? Y el papel de estar trabajando por impacto es que todo el equipo se junte. Pero luego los impuestos, las cuentas, los salarios, no los paga el meaning. Todo eso lo paga una buena estrategia financiera, todo eso lo paga un buen modelo de negocio, eso lo paga un buen escenario de pricing, si es que, pues, si es del caso, en fin. Entonces, finalmente cuando uno dice equilibrarlo, no sé qué tanto finalmente termina equilibrado o no. Finalmente, si estás gerenciando, hay que saber que el impacto se genera mientras la compañía exista. Si la compañía no existe, por más buen sentimiento y ganas de cambiar el mundo hayan, pues finalmente el impacto no va a suceder. Incluso si la compañía no tiene una estrategia de impacto clara desde el inicio, el solo hecho de generar empleo ya genera impacto social. Así que hacer una compañía pues responsable con sus empleados, y responsable con sus empleados es tener un muy buen modelo financiero, no extra crecer, porque entonces eso es ser irresponsable con la estabilidad laboral, porque si creciste más de la cuenta y se te acaban los recursos, entonces finalmente estás dando inestabilidad laboral. Entonces, realmente yo creo que hay que poner siempre por encima la buena gerencia de los recursos y asegurar la estabilidad de la organización. El impacto tiene que estar luego en el ADN de la organización, si es que es una organización claramente con impacto en un área específica de sostenibilidad o de objetivo de desarrollo. Buenísimo. Tú has sido obviamente una persona apasionada, muy interesada en la tecnología, fue descubriendo todo ese mundo de la tecnología y ahí construiste, digamos, lo que son tus emprendimientos, tus empresas, Aulas Amigas y ahora Atomi y otras. Eh, ¿Cómo, digamos, esa creatividad, que es una fuerza muy poderosa, o ese ingenio, esa innovación, cómo la cultivas? Es decir, cómo es de una manera, cómo te conectas con esas ideas, es un tema más intuitivo, es más estructurado. Cuando nos decías de lo del profesor, el profesor entiendo que también les dijo como concéntrese en proyectos propios, haga proyectos propios, ¿cierto? Eso fue lo que hiciste. Entonces, ¿cómo te conectas con esas ideas? ¿Es a nivel intuitivo? ¿Es más estructurado? ¿Qué consejo nos puedes dar en ese sentido? Bueno, creo que nunca me han hecho esa pregunta, entonces me toca como analizar la historia y darme cuenta que fue. Mira que realmente no tengo como una estrategia como de generación de ideas, como decir, me levanto todos los días y leo un libro nuevo a ver qué se me ocurre o miro qué está pasando en el mundo. Creo que siempre ha sido cierta sensibilidad por detectar necesidades. Y eso combinado con algo que no sé hasta dónde sea bueno, y ahí sí voy a citar a mi profesor, pero alguna vez dentro de sus procesos de coach natural que nos hacía, una vez se sentaba conmigo y me decía, es que lo que veo diferente en vos es que aquí hay mucha gente con iniciativa, pero en tu caso veo mucha terminativa. Y se inventaba ese término y decía, es que vos no tenés ganas de iniciar proyectos, sino que tenés ganas de sacar el proyecto a la luz. Entonces creo que eso nos ha diferenciado mucho, nos ha causado algunos problemas en el camino porque eso es muy pues digamos que mi equipo siempre es como diciendo, pero ven, pero nos vas a matar con anunciando al aire cosas que todavía ni siquiera tenemos listas, ¿no? Entonces, digamos que eso me hace un poco ansioso y acelerado, digamos. Pero creo que es una buena combinación el desarrollar cierto sentido de detección de necesidades que finalmente se convierten en oportunidades, pero luego tratar de viabilizarlas en el menor tiempo posible. Porque creo que la mayoría de buenas ideas para resolver problemas reales es que se dilatan tanto en el tiempo que nunca sale la versión 1 de la solución. Y cuando hablo de la versión 1, no hablo solamente de tecnológica, ¿no? O sea, Ujú, porque seguramente hay muchas soluciones que son más sociales que ujú. tecnológicas, o más metodológicas que tecnológicas. Entonces yo pensaría que ese puede ser una buena combinación. No hay una técnica, creo que algo habrá en mí que desde muy pequeño vi una fantasía paralela en mi cerebro, entonces creo que eso no ha parado todavía, pero me recuerdo desde muy pequeño que al frente de mi casa había una señora que cuidaba gallinas y mi pasatiempo preferido era
pararme en el balcón, quedaba hacia las gallinas, ver las gallinas e imaginarme historias increíbles, ¿no? Y alguna de esas historias seguramente fue ser empresario. Entonces, creo que la imaginación, por ahí hay algún video que hice con Ruta N hace muchos años, que justo lo desempolvaba en estos días, y decía que si lo imaginas es posible, ¿cierto? Y el gran reto es imaginarse cosas que parezcan imposibles de realizar, pero luego ser capaz o creerse capaz de realizar todo lo que se imagina. Wow, poderoso, poderoso y clave. Me acabo de acordar, pues de hecho, obviamente ambos lo sabemos. Juan Manuel y yo nos conocemos de hace años. Yo trabajaba en Endeavor y Juan Manuel entró, pues tú entraste a un proceso de Endeavor. Y me acordé ahorita, pues con esto que nos estabas contando, quería preguntarte, ¿cómo fue tu proceso en Endeavor? Obviamente me genera curiosidad y chévere que nos cuentes acá a todos también ese aprendizaje de pasar por un proceso de Endeavor, lo que te dejó, lo duro, digamos, lo bonito, lo no tan chévere, porque obviamente entraste al proceso y no fuiste seleccionado como un emprendedor en Endeavor en ese momento. No estoy seguro si fuiste 2 veces a Endeavor Una o sola vez. una sola vez. ¿Eso cómo fue? Camilo, mira que para empezar, creo que esa fue mi segunda salida del país. Así que fue una experiencia increíble. Yo estaba, no recuerdo, debía haber tenido como 21 o 22 años. Recién, creo que era el primer año de Aulas Amigas, ya oficialmente como Aulas Amigas, luego de haber vendido la otra compañía, de haber pasado un tiempo intentando hacer, como encontrando el modelo y luego habiéndonos constituido. Pero aún así, pues yo siempre cuento la historia que lo más lejos que pensé que iba a ir era Guarne, que queda aquí a media hora de Medellín. Y bueno, mi primera salida del país fue porque me encontré con el vicepresidente mundial de Microsoft en un avión y le conté todo lo que estaba haciendo y terminé como entusiasmándolo tanto que me invitan a una cumbre en Cancún de Microsoft. Esa fue como mi primera salida del país y quizás fue mi primera montada en un avión como a los 20 años, algo así por el estilo. Entonces, la experiencia en Endeavor fue maravillosa. Fue tratar de aprender inglés como en 3 meses, porque aparte, bueno, llegué hasta el panel internacional. Tenía muy buenos números para estar recién comenzando y creo que la historia detrás era buena. Creo que había que tener por lo menos como $1 millón en ventas. Así es. Para poder estar y pues bueno, todo el mundo veía muy sorprendente $1 millón en ventas sin haber ido a la universidad. Creo que mi equipo en ese momento eran quizás unas 50, 60 personas, entonces eso también como que mostraba mucha atracción. Y aprendí un montón de cada mentoría porque de repente me llevaban a que me hicieran mentoría unas personas que uno solo veía en las noticias o cosas por el estilo. Entonces fue una experiencia maravillosa conocer empresarios como tan tesos, pues. Pero luego el panel fue en Palm Beach, creo que fue en California. Aparte, nunca había visto como tanta riqueza junta, entonces fue un hotel divino y una experiencia divina con empresarios súper super avanzados de todas partes, emprendimientos súper avanzados de todos lados. Supongo yo, mi nivel de inglés y mi nivel de enfoque no fue suficiente para lograr hacer mi pitch y vender mi compañía suficientemente bien, pero fue una experiencia maravillosa. Haber llegado a panel internacional fue gratificante, como que te alimentaba el ego en aquella época, pero además de eso, todo el proceso de los paneles, del panel local y el proceso de selección en Colombia fue increíble. Realmente fue muy bacano. Genial. Y como ahorita, como hablábamos y tú mismo lo decías, que siempre has buscado ese equilibrio entre el impacto y ser rentable, que es precisamente como un moto, una de las premisas del sistema B, del movimiento B, tener ese triple impacto con esa motivación. ¿Cómo para nosotros que estamos acá entre empresarios, emprendedores, otras personas que hacen parte de equipos, cómo nos podemos apropiar de la tecnología y generar impacto
en otras vidas, es decir, cómo logramos nosotros para nuestras propias vidas hacernos más cercanos a la tecnología, quizás para aquellos que no les gusta tanto. ¿Qué consejo nos darías? O sea, ¿cómo me acerco más a la tecnología para generar impacto? Mira que ese es nuestro discurso permanente con los profesores, ¿no? Porque si como que lo llevamos a ese ámbito, pues es el mismo mensaje, ¿no? Es un profesor que no gusta mucho de la tecnología o que le resulta muy difícil, pero que tiene que acercarse a la tecnología finalmente para generar el impacto que tiene que generar. Entonces ese es como el discurso de siempre y creo que hoy bueno, quería hacer una anotación antes de eso y es, hoy pasan varias cosas. La primera, las empresas que nazcan de hace, no sé, 5 años hacia acá y aquí en adelante, todas deberían ser empresas B, en realidad. O sea, yo creo que hoy tiene poco sentido generar un negocio que no sea sostenible ambientalmente, que no sea, eh, digamos que respetuoso del talento humano y el cuidado del ser humano como tal dentro de la organización, y una empresa que no esté procurando resolver o ayudarle a los problemas de la sociedad. Cualquier negocio que no se cree con esa visión, yo creo que ahora tiene muy poca probabilidad de ser exitoso. Yo creo que ya la sociedad hoy es consciente de la necesidad de la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Nosotros recién recibimos un premio, estamos ahí como en los finales quizás los conocen, el premio Latinoamérica Verde, Claro. precisamente como por nuestro principio siempre de sostenibilidad. Entonces yo pienso eso, cualquier empresa que se cree hoy debería tener ese enfoque B. Y luego, bueno, la tecnología creo que hay que quitarle un poco de protagonismo a la tecnología como fin y recordar que es un medio. Ese es nuestro discurso siempre para los profesores. El maestro empezó a ver la tecnología como un sustituto de su propia labor, porque se entendía como la tecnología como un fin, o más bien como la solución para la educación. Nuestro cambio de perspectiva es, no, es como si el profesor fuera Iron Man. Esa es como la mejor comparación que yo hago con ellos. Hagan de cuenta que el actor de Iron Man, que se me va el nombre en este momento, él es de los pocos superhéroes que no tiene ningún superpoder, ¿no? O sea, él no vuela, él es un ser humano común y corriente, Robert pero Downey Jr. tiene, Ajá. exacto, él es un ser humano común y corriente, pero de repente se pone un traje y tiene a Jarvis, que es su computadora, que le da datos para que él finalmente tome decisiones y se convierta en un superhéroe. Entonces pasa lo mismo, el profesor es un ser humano común y corriente que de repente debería desarrollar la habilidad de manejar su traje. En este caso nosotros asimilamos al traje a Tommy, que es como el que le hace superpoder de estimular internet, de hacer táctil cualquier cosa, de hacer realidad aumentada, en fin, de visión artificial y todo lo que Tommy le da, pero al mismo tiempo le damos datos y le ayudamos a preprocesar esos datos para que intente personalizar un poco más la educación. Entonces, finalmente la tecnología está al servicio de un potencial superhéroe que si la sabe aprovechar, pues como que le potencializa sus habilidades. Entonces la tecnología siempre tiene que tener un potencializador de las habilidades del ser humano, nunca un sustituto de las habilidades del ser humano. Ok. Y cuéntanos, ya que nos empezaste a hablar de Tommy, cuéntanos de Tommy. ¿Cómo estás? Entiendo que empezó Aulas Amigas con Tommy y ahora Tommy va por su cuenta y obviamente quieres concentrarte ahí. ¿Qué es Tommy y qué estás haciendo precisamente con Tommy a nivel de negocio y de impacto? Sí, mira que Aulas Amigas nace con un enfoque muy, bueno, con sueño de ser internacional, pero termina siendo indiscutiblemente muy local, porque como su enfoque es más metodológico, entonces tiene que entender como los planes de educación de cada país y tiene que adaptarse a las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, Tommy nace dentro de Aulas Amigas, que ya les cuento bien propiamente qué es, pero Tommy nace como una tecnología dentro de Aulas Amigas, pero luego, bueno, ya hace crecer mucho Aulas Amigas, entonces pasamos de $1 millón a casi 8 millones de dólares al año en facturación, pero se queda ahí y deja de crecer.
y como emprendedor me empiezo como a indisponer un poco, empiezo a darle menos a aulas amigas porque si bien pues quiero mucho el modelo, si bien el modelo genera un impacto increíble, si bien genera rentabilidad, etcétera, no tenía el potencial de escalar internacionalmente a la velocidad que sí podía hacerlo una tecnología como Tommy. Entonces esa fue la decisión finalmente el año pasado, que renuncio pues a mi hijo mayor. Sigo siendo pues socio de la compañía, pero contratamos, junto con mis socios, contratamos una gerencia que hiciera un mejor trabajo que el mío, y yo regreso con mi mente, la pongo 100% en Tommy, pensando en cómo hacer que en cada escuela del mundo haya un Tommy, ¿no? Y empezamos a pensar en el mercado pues más internacional. Entonces, pues Tommy, básicamente es este muñequito, que es yo lo llamo como el asistente personal de los maestros que inspiran, ¿no? Ese es como nuestro mensaje. Y lo que tratamos de hacer es el traje de Iron Man y el Jarvis de los profes. Entonces, bueno, y sobre todo los profesores de los países en vía de desarrollo. Entonces, Tommy llega a un aula en San Luis Potosí, en la zona más rural de México, o en Nayarit, o en Guatemala, en zonas súper apartadas, o aquí mismo en Colombia, en Torre y Risaralda, o en fin, así por toda América Latina, o ahora algunos pilotos que tenemos en India, o en zonas muy apartadas. Y allí, en esas zonas donde no hay acceso a Internet, Tommy simula acceso a Internet. Entonces, cuando Tommy se enciende, aparece una red Wi-Fi. Los estudiantes se conectan desde los dispositivos que ya tienen, que en la mayoría de países se trató de reducir el número de niños por computador, con algunas estrategias poco acertadas, pero finalmente hoy hay una capacidad instalada subutilizada. Entonces, cuando Tommy llega, esos dispositivos se encienden, se conectan a Tommy, y además de eso le proponemos como dinámicas de trabajo al profesor para que el niño no solamente se quede ensimismado, metido en la pantalla, sino que haya una interacción y un desarrollo de creatividad grupal en el aula de clase. Y luego, si el profesor tiene que aplicar exámenes físicos, resulta que solamente le muestra el examen físico a Tommy, y Tommy lo califica en menos de un segundo y le entrega métricas al maestro, pero además de entregarle métricas, con esas métricas le ayuda a encontrar mejores contenidos para su siguiente clase, y finalmente así desarrollar pues las habilidades que tiene como meta desarrollar en su aula de clase. Eso por mencionar algunas cosas. Lo que tú ya habías mencionado, si pones Tommy frente a un televisor o frente a un videoproyector, él se hace táctil. Entonces él viene con un lapicito que te hace táctil la pared. Entonces por ahí tenemos muchos casos lindos que los mismos profesores suben las experiencias, pero la escuelita en una comunidad indígena con las paredes de guadua, y de repente la pared de guadua se convierte en una pizarra digital, los niños tienen acceso a Internet a pesar de que ni siquiera señal de celular llegan, de repente el profesor hace realidad aumentada, de repente el profesor recoge métricas de aprendizaje, y finalmente todo eso contribuye a una comunidad de miles de maestros que están creando experiencias y compartiéndolas todos los días. Entonces ese es un poco Wow. como el quehacer del día a día nuestro hoy. Y Tommy, digamos, ¿cuál es tu visión con Tommy? Eh, digamos, y es una pregunta, obviamente está en el ámbito de educación. ¿Hay otra oportunidad a nivel, pues a un nivel empresarial, corporativo? Mira que ahí me das pie para dar un consejo, si se pudiera ver así, es que Ujú. el enfoque, el encontrar un enfoque claro en tu negocio, no solamente es un asunto de encontrar paz, porque cuando uno trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo, realmente no logra uno vivir la vida al mismo tiempo que lleva adelante su emprendimiento, que eso tampoco es bueno. Yo llevaba muchos años sacrificando muchas cosas personales por dedicarme 300% al negocio, y descubrí que eso no significaba necesariamente ser más exitoso o generar más impacto. Y finalmente la mejor fórmula es encontrar una sola cosa, un solo enfoque. O si no, el impacto no va a crecer, o si no, el impacto no se va a escalar. Entonces muchas personas me dicen como, yo compré un Tommy, lo tengo en mi oficina y lo estoy utilizando para esto y esto corporativo. Pues muy bueno, no era mi intención, qué rico pues que te esté sirviendo, pero mi equipo de trabajo nunca piensa en corporativo. Y cuando se les viene a la cabeza una idea de corporativo, para mí es como si estuvieran partiendo el cerebro en dos,
y se estuviera desaprovechando la otra parte del cerebro que podría estar pensando en qué mejores cosas hacer para los maestros de colegio. Ahí empieza uno a acotarlo un poco más. Entonces no De estamos colegio. pensando, exacto, tiene que ser de Ok. K12 y de nuevo también nos salta muchas veces que nos dicen, pero eso puede servir en Estados Unidos. Y de repente decimos, sí, pero son realidades culturales muy distintas a las del 80% del planeta, donde los maestros no necesariamente tienen un doctorado ni una maestría, ni siquiera una licenciatura para ser maestros. Entonces las necesidades son totalmente distintas, los retos son distintos y el modelo de negocio es distinto. Entonces, el acotar muy bien el enfoque del impacto y el modelo de negocio es vital, pues, para finalmente ir en el intento como emprendedor, estresado, o que hay suficiente estrés en un solo sector, pero segundo, en dejar que la tecnología o la solución pues evolucione como tiene que evolucionar en el sector específico en el que queremos hacer impacto. Buenísimo. Y qué buen consejo que yo creo que nos sirve a todos de ese foco y muy alineado con lo que nos decías, más allá de el impacto, la rentabilidad, la felicidad, pues que es una variable clave dentro de esto que estamos hablando. Pensando en eso, me surge una pregunta precisamente con lo que acabas de decir de tu equipo, de que cuando surge una iniciativa corporativa, como que los llamas, ¿cierto?, a que sigan enfocados. ¿Cómo es la cultura de Aulas Amigas, la cultura de Tommy? ¿Cómo es ese liderazgo tuyo y obviamente ya has llevado a tu equipo para que hablen en esos términos de rentabilidad, de innovación tecnológica, eh, de felicidad, ¿cierto? De impacto. Y de nuevo, acá estamos empresarios B, emprendedores B y afines. Eh, ¿Qué nos recomiendas para mantener esa cultura alineada y enfocada? Mira que ahí hay como dos etapas en mi vida al respecto. Hubo un tiempo en el que lideré yo. Eso significa que si algo nuevo se iba a hacer, entonces hay que preguntarle a Juan Manuel si eso es lo que sigue y eso es lo que hay que hacer y si esto que estamos pensando encaja en la estrategia. Y eso estaba bien hasta que terminamos siendo en alguna parte de esta historia. No me siento precisamente feliz por eso porque fue producto del desenfoque, pues terminamos teniendo como 300 empleados. Y entonces en ese instante, como el que lideraba era Juan Manuel, entonces imagínate el tiempo que pasa desde que la oficina de Ibagué tuvo una idea y finalmente llega a la gerencia, ¿cierto? Para que Juan Manuel diga si es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y como de alguna manera eso genera una figura de respeto, entonces, insisto, no es bueno porque más que una figura de respeto es una figura de restricción a las buenas ideas, ¿sí? Entonces, esa fue como una primera etapa en la que lideraba Juan Manuel. Y lideraba Juan Manuel porque solo a Juan Manuel le cabía en la cabeza las 300 locuras que estábamos intentando al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces no había nadie más en la organización al que le cupiera la organización entera, ¿cierto? Ujú. Eso quizás sea bueno luego cuando ya dejas de ser una startup y estás en la bolsa y tienes ciertos ilimitados recursos, pero cuando no son ilimitados los recursos, de nuevo, el líder se termina enloqueciendo con tanta cosa al mismo tiempo en la cabeza y tantos frentes por atacar, pero segundo, se acaban los recursos económicos también. Entonces, de nuevo, ahí la necesidad del enfoque. ¿Qué ventaja tenemos? Aunque eso lo puede hacer cualquier sector, pero ¿qué ventaja tiene los que estamos haciendo negocios B? Y es que seguro tenemos un discurso enganchador detrás. E incluso las nuevas generaciones compran mucho más el meaning que el placer, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, yo podía tener el mejor trabajo o el mejor salario pero yo estoy haciendo esto porque esto me suma como ser humano. Y eso es muy bueno, ¿no? Cuando cada vez ves más esa tendencia. Entonces, finalmente hoy en mis organizaciones no lidera la persona, sino que lideran los indicadores principales o el propósito principal. Mi indicador principal, por ejemplo, en Tommy, puntualmente, que es la organización que lidero hoy, que ya no es tan grande, ya como es un hijito de Aulas Amigas, es un equipo de 21 personas versus las 300 de hace mucho tiempo, ¿no? Aulas Amigas tendrá unos 60 o algo así por el estilo, nosotros somos 21 y el indicador que nos guía es cuántos maestros y a cuántos estudiantes se les hizo hoy un proceso de enseñanza-aprendizaje con Tommy. ¿Cuántas clases
por decirlo lo más simple posible, cuántas clases se dictaron hoy utilizando tecnología nuestra, ¿cierto? Y ese número tiene que crecer todos los días y tiene que crecer todos los meses. Y ya, finalmente, ¿qué causa eso? Eso causa que el que está haciendo el software dice, ¿qué podría hacer mejor para que mañana se dicten más clases? Y el que hace los diseños y el que piensa la usabilidad piensa qué podría ser mejor para que mañana se dicten más clases. Y finalmente a todos nos guía eso. Finalmente nuestras reuniones, todos los lunes son reuniones simplemente de priorización de las buenas ideas de cómo hacer mejores clases, ¿cierto? Siempre escuchando a los usuarios, ¿cierto? Y tratando de ver cuáles son las razones por las que esta semana no presentó clases, un profe que sí presentó la semana pasada. Entonces siempre hay alguien, o estoy yo, o está mi socio, llamando incluso a los clientes y decirle, ven, ¿por qué no presentaste clase esta semana? Y tratando de aprender de eso. Entonces, yo pienso que cuando tenemos buenos propósitos, el propósito es el que lidera. Finalmente, uno como gerente lo que tiene que tratar de hacer es asegurar que haya platica para pagar la nómina, y tratar de reorientar el propósito si se llega a ver que se está perdiendo. Pero finalmente el equipo casi que se lidera solo si es el propósito el que está marcando la ruta. ¿Cómo es un equipo tuyo? ¿Está conformado por qué personas con qué habilidades o talentos o gustos y formación? ¿Cómo es un equipo de Tommy de Aulas Amigas? Bueno, sí se terminan dividiendo siempre por subequipos. Eso es un reto que siempre es muy difícil mantener y es la comunicación entre los subequipos. Si bien todos coinciden en propósito, finalmente los espacios no coinciden. Entonces, hoy, por ejemplo, con todo el tema del lockdown, entonces todo el equipo de innovación está desde sus casas. Los únicos que están físicamente son los equipos de logística y de producción. Entonces, finalmente, que no estar todos en el mismo lugar hace difícil la comunicación entre los diferentes equipos. Pero bueno, tratamos de seguir esta filosofía de Google de los equipos pizza, ¿no? Y es que deberían ser equipos que se alimentan todos con una máximo 2 pizzas. Ok, Eh, no sabía, no entonces, conocía ese. sí, eso está, creo que no me acuerdo qué libro, hay un libro por ahí que es como al estilo Google, algo así. Ok, Puedo estar confundiendo porque hay otro que se llama el estilo Virgin, que también promueve algo parecido, pero pues con toda la corriente Virgin, ¿no? Pero entonces tratan de ser equipos, deben ser equipos pequeños, de nuevo, suficientemente activos desde cada uno de los miembros, ¿cierto? Porque un poco cuando el equipo crece, siempre hay quienes terminan aportando menos ideas porque los opaca el resto del equipo, ¿no? Entonces, los equipos son equipos Pixas, entonces me atrevo a decir que todos los equipos se dividen en menos de 7 personas. Hay un equipo de innovación, y ese equipo de innovación internamente, es que aquí me haces caer en cuenta que realmente se va como desfigurando incluso un poco ciertos roles muy marcados, porque siempre teníamos a alguien experto en experiencia de usuario, por ejemplo. Tanto los programadores como el investigador, como el diseñador, como el pedagogo. Hoy todos ya son expertos en experiencia de usuario, a todos los hemos formado en experiencia de usuario. Entonces hay como unos temas transversales que terminan siendo como un equipo relativamente homogéneo, aunque cada uno tiene como finalmente su especialidad. Yo creo que los equipos deben ser de las cosas que más tienen que variar de una organización a otra, tanto como la personalidad misma de los equipos debe ser parecida a la personalidad de la organización, y las habilidades pues dependerán de los retos. Entonces, bueno, no sé qué tan útil termine siendo detallar mucho la personalidad del equipo o la estructura del equipo, pero más bien sí dejando claro que creo que ese sí es uno de los factores de éxito, y es definir muy bien la personalidad del equipo de trabajo, y asegurarte de hacer los cambios cuando haya que hacer los cambios en el menor tiempo posible. Alguien me decía por ahí que hay que ser más ágil despidiendo personas que contratando personas. Y eso no es de menospreciar a alguien en el equipo o de ser un jefe inquisidor, ni mucho menos, pero sí por el bienestar de las personas que no están aportando suficiente al equipo, porque también es un asunto de quien esté trabajando en el equipo sienta que está aportándole al propósito. Pues por el bien de ellos y por el bien de la organización, pues siempre debe depurarse y asegurarse que el equipo sea el equipo que el reto necesita. de acuerdo.
Y algo que quizás nos queda para todos es la relevancia de la experiencia de usuario. Quizás algo bueno para que todos podamos estudiar y aprender un poco más acerca de experiencia de usuario, creería, ¿cierto? Ya, yo Sí, creo yo que pienso que todo el mundo tiene cualquier compañía, haga lo que haga, tiene que hacer como su journey map ujú, y recrear la experiencia y mirar en qué parte de la experiencia hace falta, como reescribir la historia para que finalmente pues sí haya el impacto que la solución quiere. chévere, chévere. Ya te voy a hacer como una última pregunta para ir cerrando y ser muy puntuales, siguiendo de nuevo la premisa de Alberto de la puntualidad. Eh, igual si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, bienvenida y agradecida. Pero ahorita que nos contabas de las gallinas, acá ya están haciendo una pregunta. Si quieres, la voy a hacer al final y vemos la pregunta de Marisabel. ¿Cómo logras medir si los usuarios, profesores que utilizaron Tommy, a su vez lograron los resultados de aprendizaje que buscan? Gracias, Marisabel. ¿Cómo, ¿La cómo? respondo, te parece? Sí, Sí, ok. sí, sí, sí. Mira que esa pregunta es muy buena porque me la he hecho y me la han hecho mil veces, sobre todo uno de los fondos de inversión el fondo de inversión que invirtió en Aulas Amigas en su momento es un fondo de impacto y tratamos de reconstruir el impacto. Finalmente nuestro mayor output de impacto aquí es niños mejor educados, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿cómo mido eso? Y en algún punto, de manera muy radical, y esto realmente escandaliza a mucha gente, pero yo digo, ese no es mi propósito. O sea, mi propósito finalmente no es que el niño esté mejor educado, ese es el propósito del maestro. Y yo creo en que el maestro es capaz de cumplir su propósito. Mi reto está en entender qué necesita el maestro para cumplir su propósito de impacto, ¿cierto? Eso no nos quita el hecho de que procuramos hacer mediciones de cómo están funcionando la educación en las zonas en las que hacemos impacto y cómo mejoran sus resultados según las pruebas estandarizadas o cosas por el estilo, que son como los métodos tradicionales, que no los comparto del todo, pero finalmente son casi que requisitos en muchas ocasiones. Pero nuestro propósito es dejar una capacidad instalada humana, esas habilidades que decía ahorita, esas habilidades fortalecidas o potenciadas de los maestros cuando tienen tecnología nuestra. Que el maestro logre el objetivo depende de muchas variables, no somos la única. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, los niveles de desnutrición en los niños es increíble, es superior al resto de América Latina. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser el maestro para enfrentar sus retos de aprendizaje con estas Ujú. debilidades de alimentación? Entonces, finalmente nuestro propósito es suplir las necesidades del maestro y confiamos que estamos haciendo la lectura correcta de que lo que el maestro necesita es lo que finalmente, una vez subsanado, le va a hacer conseguir resultados educativos, ¿cierto? No quiero que me malinterprete que no nos No, interese, por supuesto nos interesa el impacto en la educación de los niños, pero también hay que saber cuál es la pelea de que acuerdo. estamos nosotros como peleando, ¿cierto? Y nuestra pelea es cómo hacer mejores maestros. Su propia batalla es cómo un buen maestro consigue resultados en su contexto específico, que aparte es súper distinto de un maestro a otro, ¿no? De acuerdo. Y no, muy buena pregunta porque sí, también, obviamente es el foco que tienen ustedes y ya se complementa con otras tareas y otras labores de otras personas, que en este caso es el maestro, pero buenísimo y gracias, Marisabel. Eh, Tal cual. yo creo que ya para terminar, Juan Manuel, y en verdad que muchas gracias por este tiempo tan valioso y todo lo que nos dejas a toda esta comunidad de Sistema B y otras empresas afines que buscamos generar impacto siendo empresarios. Ahorita me estaba acordando que nos decías que cuando niño salías digamos, a ver las gallinas y te imaginabas muchas cosas, ¿cierto? Eh, ¿Qué te imaginas en este momento y qué es lo que sueñas de aquí, digamos, adelante, de lo que quieres dejar como legado que nos decías para Colombia, para el mundo? Yo he intentado dejar de dar respuestas románticas, porque Ujú, cuando estás haciendo como empresas sociales,
el romanticismo y a veces nos come. Entonces, Buenísimo. tratando de ser muy puntual, yo creo que la industria editorial necesita disrupción en este momento. Y esa disrupción debería estar enfocada en la personalización del aprendizaje. Entonces, realmente mi gran reto a mediano, espero no a muy largo plazo, es cambiar, es transformar la industria editorial. Y eso es como el norte de Tommy. Estamos aplicando un poco inteligencia artificial como en la producción contextualizada de textos del futuro, ¿cierto? Ese es como el gran reto Tommy, Ujú. quizás 2030, algo así por el estilo. Ahí tenemos unos hitos que superar primero, pero eso es lo que esperaría yo, que Tommy sea una propuesta mejor que la que una gran editorial puede hacer cuando imprime copias del mismo libro pensando que la educación se surte igual en todas partes. Súper, súper chévere, Juan Manuel. Pues bueno, felicitaciones por todo lo que estás haciendo y en verdad que mil gracias por acompañarnos hoy. Súper bonito todo lo que nos cuentas y toda la experiencia muy valiosa a nivel de empresarios, de emprendedores y también con esa parte de impacto. Qué bueno que nos hables de la felicidad como una de las variables de impacto, rentabilidad, tecnología, innovación y que obviamente la tengas muy, muy presente. Entonces, muchas gracias y a todos también muchas gracias por acompañarnos. Y nos sobra decir que obviamente esta es tu casa, Sistema B siempre nos abre este espacio, lo creamos de la mano con Sistema B y todo el equipo para, digamos, poder inspirar a otras personas en sus emprendimientos y proyectos. Entonces, mil gracias. No, no, no. A vos, Camilo, y siempre por aquí dispuesto en todo lo que pudiera sumar. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ahí seguimos súper conectados. ¿Listo? Va, Estamos en súper. contacto. Un abrazo grande. Gracias. Éxitos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.